Estimados docentes, bienvenidos a la tercera unidad del curso denominada Estrategias de Evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje. En esta unidad revisaremos dos grandes contenidos: la evaluación en los EVAs y posteriormente algunas estrategias evaluativas en este tipo de espacios virtuales de aprendizaje. En torno a la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje, existen ciertas consideraciones generales sobre la evaluación. En primer lugar, la evaluación no es solamente una instancia de medida del conocimiento o de los elementos que alcanza el estudiante, sino básicamente es una instancia que debe permitir favorecer y mejorar los aprendizajes. La medida es solamente una dimensión. Lo que más importa es la evaluación en sí misma, es decir, poder determinar cuáles son los atributos positivos y cuáles son las falencias que tiene un desempeño de estudiante a la luz de poder retroalimentarlo y que éste mejore en futuros desempeños. Se debe apuntar siempre al nivel de logro que se quiere constatar, es decir, la evaluación debe estar siempre formulada en virtud de poder medir uno de los resultados de aprendizaje que se han trazado para ese objetivo. La idea es que la evaluación sea totalmente coherente con los resultados de aprendizaje, de modo que los resultados que nos entrega la evaluación puedan ser cotejados en virtud del resultado que se quiere conseguir. Otro elemento clave es poder entender que la evaluación nos entrega información que nos debe permitir mejorar los procesos de aprendizaje y mejorar también los procesos de trabajo con el estudiante. Una evaluación nos permite acceder a información no solamente del desempeño del estudiante, sino también si las metodologías que estamos implementando son las más adecuadas, las más pertinentes para el tipo de trabajo que se está planteando. Antes de continuar con respecto a la evaluación en entornos virtuales, se hace preciso también definir algunos conceptos clave respecto de la evaluación. El primer concepto es evaluar, y evaluar significa ponderar un desempeño en base a un parámetro previamente definido. En este sentido es clave porque la evaluación nos permite mantener, o nos debería permitir mantener la coherencia entre lo que se quiere que logre el estudiante, cómo se trabaja para que el estudiante logre eso y finalmente medir específicamente el resultado o el nivel de logro que el alumno alcanzó con respecto a ese objetivo. La calificación es solamente una cuantificación. La calificación en el fondo es la traducción a una escala numérica, una escala conceptual, una escala de letras, ¿verdad? O un porcentaje. Es una expresión numérica o alfabética de un resultado. Solamente se limita a convertir un desempeño en una nota. La medición es la cuantificación sin determinar elementos de valoración. La estimación es una aproximación de carácter subjetivo, no es una aproximación sistemática, por lo tanto es una ponderación mucho más libre, es hasta cierto punto un criterio, un juicio. La idea es poder evitar este tipo de evaluación estimativa en el aula. El seguimiento es el proceso de registro y seguimiento del desempeño del estudiante a lo largo de una secuencia formativa. Nos permite, por ejemplo, constatar el estado de avance de distintas etapas que experimenta el estudiante. Finalmente, el control es la verificación de resultados, pero no su valoración, es solamente poder tener números finales en torno, por ejemplo, a cuánto aprobado, cuánto reprobado, y en virtud de eso ver si las medidas de control durante el seguimiento fueron las adecuadas o no. Algunas preguntas claves a la hora de plantear una evaluación en el entorno virtual de aprendizaje. La primera pregunta tiene que ver con ¿para qué evaluar? De respecto, la evaluación se hace para poder constatar el grado de avance del estudiante y poder potenciarlo. La idea es poder detectar necesidades formativas que posee el estudiante, pero también evidenciar los niveles de logro que ha alcanzado. Con respecto al qué evaluar, la idea es poder evaluar la integralidad del proceso de trabajo que realiza el estudiante para lograr el aprendizaje. No solamente se evalúa un contenido, sino también se pueden evaluar actitudes y habilidades, incluso en el ambiente virtual de aprendizaje, como hemos visto en unidades anteriores. Entender que las habilidades y actitudes son muy importantes de evaluar porque son parte también del objetivo, son parte de los resultados de aprendizaje, son parte en general del currículum a la hora de plantear un curso. ¿Cuándo evaluar? Siempre. Se puede evaluar el inicio mediante evaluaciones diagnósticas de carácter formativo muchas veces.
Se puede evaluar durante el proceso, generalmente con evaluaciones de carácter sumativo. Se puede evaluar al final, por ejemplo, mediante algún examen, pero también se puede evaluar a posterior, es decir, ver la trayectoria del estudiante después de que supone al haber aprobado un curso, él tiene que haber desarrollado ciertos resultados de aprendizaje que pueden ser monitoreados a posterior. ¿Cómo evaluar? La premisa principal es que la evaluación debe ser coherente entre la forma que se enseñó y la forma que se evaluó. Por ejemplo, si generalmente se trabajó con análisis de casos, si generalmente se trabajó con elementos donde el alumno tenía que realizar análisis, discusiones, síntesis, lo más adecuado sería trabajar con preguntas de desarrollo. Sin embargo, si la idea es poder recabar más información con respecto a datos, informaciones puntuales, lo más consecuente es poder evaluar con preguntas puntuales, de selección múltiple, verdadero o falso, términos pareados, en fin. El espíritu ideal de la evaluación es que contempla todas estas dimensiones, dimensiones donde el alumno se pueda explayar mediante el análisis, mediante la discusión, mediante la crítica, pero también preguntas que puedan medir aprendizajes puntuales. Todo proceso evaluativo tiene que estar acompañado también con su respectiva rúbrica o indicadores de evaluación para que el estudiante sepa qué es lo que se va a evaluar y sobre todo cómo fue evaluado. ¿Qué elementos se deben considerar a la hora de poder plantear procesos de evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje? El primer tema es que toda actividad, ya sea evaluada de manera formativa o sumativa, tiene que estar respaldada, tiene que estar reflejada en la ruta de aprendizaje que se diseña para el entorno virtual. Por ejemplo, en el programa del curso, el programa que se va a seguir, la ruta de trabajo, tiene que estar claramente definido qué actividad, cuándo se aplica, cuánto vale la actividad, cómo va a ser corregida, cuáles son las instrucciones. Todos esos elementos resultan clave para que el estudiante tenga a la vista, desde que inicia un trabajo en un entorno virtual, cuáles son las distintas actividades que él va a tener que desarrollar y de esa forma se puede programar. Cada actividad que se formule también debe tener sus respectivas instrucciones e indicadores de evaluación. En lo posible una rúbrica. La idea es que el alumno sepa cómo va a ser evaluado desde el principio, cosa de que el producto que deba realizar ya lo elabore teniendo en vista esos criterios de evaluación con los cuales va a ser corregido. Idealmente se tienen que evaluar participaciones concretas. Por ejemplo, no es recomendable evaluar en entornos virtuales el número de veces que el alumno ingresó o el número de veces que el alumno comentó apoyado en una opinión de compañero. La idea es poder evaluar acciones concretas del estudiante. Por ejemplo, si va a hacer una participación en foro, mediante una serie de premisas que remarque claramente lo que uno busca como docente que el alumno deje en evidencia en ese foro. No se deberán tampoco evaluar elementos que son mucho más relativos y que no aportan o no necesariamente dan señas de la calidad, como por ejemplo, mencionábamos recién, el tema de las veces que el alumno entra. Si bien es posible monitorear en este tipo de entornos cuántas veces el alumno ingresó a una plataforma, no tiene mayor sentido si ese ingreso no está asociado a una actividad concreta. Actividades como la revisión de material tampoco es susceptible de evaluación. Tienen que ser actividades donde el alumno claramente se identifique con su nombre, claramente le entregue un recurso y se haga responsable del mismo. Otro elemento que es clave a la hora de plantear estas evaluaciones es que se deben dejar completamente estipuladas las exigencias con respecto, por ejemplo, a plazo y normas. Debe estar claramente referido la exigencia de trabajo. El plazo es clave en los entornos virtuales porque muchas veces las herramientas se configuran para que cierren un día y una hora determinada. Cualquier actividad que quiera ser realizada posteriormente la plataforma no va a dejar. Por lo tanto, es clave que esa fecha, ese plazo, sea avisado de antemano durante la misma formulación de la actividad de los estudiantes. Otro elemento que resulta clave también es conocer cuáles son las potencialidades de la herramienta que poseen estos entornos virtuales, cosa de poder generar evaluaciones que nos permitan aprovechar la potencialidad de esas herramientas. Se deben apoyar las evaluaciones y deben estar diseñadas estas evaluaciones pensando lógicamente en esas posibilidades que nos entregan estos entornos virtuales, a saber, algunos de las actividades evaluativas más clásicas dentro de los entornos virtuales son poder configurar espacios de envío de actividades mediante herramientas como tarea o participación, por ejemplo, mediante wikis o foros, que son actividades concretas que se pueden evaluar.
a la hora de poder ingresar archivos se debe tener claridad cuánto es el peso máximo que debe tener el archivo para poder ser adjuntado en esta herramienta, cuál es la cantidad de archivos que se van a enviar, eso también puede ser configurado a partir de la plataforma, y cuál es la fecha de apertura y cierre de las actividades, sobre todo de las actividades que son de carácter evaluado. ¿Qué es lo que se evalúa en los entornos virtuales de aprendizaje? En los entornos virtuales de aprendizaje, el espíritu principal es poder evaluar actividades concretas, como son participación en foros, pero mediante una pauta que especifique claramente lo que se quiere lograr al respecto, los envíos de trabajo, los procesos de colaboración, por ejemplo, mediante la herramienta Wiki, el desarrollo de test en línea. Estas acciones, ¿verdad?, tienen que estar acompañadas de considerar que siempre el estudiante va a estar realizando un proceso evaluativo y que la plataforma nos va a permitir el registro de los resultados. Cuando son básicamente ejercicios online, perfectamente se pueden preconfigurar con retroalimentación, cosa que el estudiante, una vez que termine el ejercicio, puede ser retroalimentado inmediatamente a través de la plataforma. ¿Qué es lo que se debe tratar de evaluar al respecto de este tipo de trabajo? Principalmente el producto y el resultado final. En caso que se quiera hacer un trabajo a lo largo del semestre o a lo largo del año académico, la idea es poder plantear entregas, ya sean formativas o sumativas, pero por capítulos. Eso nos permite trabajar o nos permite evaluar trabajo a más largo plazo. Al respecto de qué es lo que se debe evitar a toda costa evaluar, como lo señalamos anteriormente, el número de ingreso, el momento de ingreso, el número de comentarios en foro, todos aquellos elementos que realmente no demuestran la calidad de trabajo del estudiante, que sino más bien son situaciones en donde si un alumno ingresa o no a la plataforma no nos habla o no nos da una referencia de el nivel de aprendizaje que está alcanzando. ¿Qué actividades se pueden evaluar entonces en estos entornos virtuales de aprendizaje? Se puede evaluar cuando se habla de trabajo en foro, debates, opinión fundamentada, socialización de trabajo que permita al resto retroalimentarlo y dar una opinión al respecto. En el ámbito del trabajo con actividades concretas, por ejemplo, envío de documentos, ya sea informes, trabajos, presentaciones u otro, envío de cualquier tipo de archivo de otro formato, envío de link en el caso que el trabajo sea operado o realizado con herramientas que estén fuera de la plataforma. Se debe considerar también que desde el punto de vista de la evaluación, si se quiere que estos trabajos sean vistos por el resto del curso, por lo tanto ahí se pueden entregar mediante foro, o más bien es una revisión cerrada, por lo tanto ahí es más pertinente trabajar con herramientas como tarea a la hora que el alumno entregue y no sea posible visualizar por otro estudiante lo que el alumno envió. Desde el punto de vista de las evaluaciones en línea, que son una de las herramientas principales de las cuales disponen los entornos virtuales de aprendizaje, una de las primeras acciones es el desarrollo de test en línea. Al respecto, se orienta que el desarrollo de las preguntas sean objetivas para de esta forma poder generar procesos de corrección de forma automatizada a través de la plataforma. Por ejemplo, preguntas de selección múltiple, preguntas de emparejamiento, preguntas de verdadero y falso, preguntas de respuesta corta. También en otro tipo de herramientas que están fuera de la plataforma, por ejemplo, UCAPlay, es posible trabajar herramientas como crucigrama o respuesta corta. A la hora de integrar en estos entornos virtuales de aprendizaje herramientas externas de evaluación, tenemos una gran gama de herramientas que en Internet nos permiten realizar procesos de evaluación. Por ejemplo, una de las más conocidas y que está en español actualmente es UCAPlay. Es una herramienta muy completa que nos permite incluso exportar nuestras evaluaciones en formato SCORM y de esa forma poder agregarlo a nuestra plataforma. Actualmente UCAPlay nos permite hacer preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, video quiz. En el fondo, cuando se deja un video y cada cierto tiempo corta y aparecen preguntas para poder seguir su visualización, crucigrama, sopa de letra y otra serie de formatos de preguntas más. Daipo, que es una herramienta similar a UCAPlay, aunque algo más limitada, nos permite básicamente trabajar test en línea, verdadero o falso, emparejamiento. Quiz Revolution, que está acotada simplemente a verdadero o falso, preguntas de selección múltiple, pero nos permite exportar los resultados y trabajar sobre todo desde celular con esta herramienta. Cuando uno crea un test o una acción evaluada en Quiz Revolution, este test puede ser descargado como una aplicación en celular y se puede ejecutar desde ahí.
Sondle, que es una herramienta actual que está en inglés, pero de fácil trabajo, que básicamente nos permite combinar preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, con videojuegos. Socrative, que en el fondo es una herramienta disponible para los celulares para poder ir haciendo preguntas al aula mediante el uso del teléfono celular. Participe Pool, que es un complemento, es un add-on que se introduce al PowerPoint para poder trabajar básicamente encuestas o preguntas de selección múltiple con resultado fijo en el PowerPoint. Google Forms, que es básicamente la posibilidad de crear formularios para realizar básicamente encuestas, pero también pueden ser servidas para realizar evaluaciones a través de la herramienta Google Docs, y a partir de esa puede ser perfectamente un producto evaluativo que se puede embeber o compartir mediante hipervínculos. Muchas gracias.